Hola, iniciamos la Navidad y como pueden ver, estamos en nuestra casa, en el lugar donde tú y yo nos reunimos frecuentemente, pero que ahora por obediencia a nuestras autoridades y como somos una iglesia que piensa siempre en la familia, es decir, que si estamos los adultos, también pueden y deben estar los niños, porque los niños también aprenden del Señor en nuestra iglesia infantil, en Roca Kids. Así es de que hoy miércoles empieza la Navidad, vamos a dar comienzo a una serie que se llama Trabajando en tu carácter. Y además el domingo vamos también a trabajar con otra serie, pero no les voy a adelantar nada porque esto es Navidad, es momento de esperanza, momento de regocijo. Bien, en punto entonces vamos a arrancar con nuestra enseñanza el día de hoy. Es una prédica muy linda, la verdad que me ha sorprendido mucho con lo que el Señor nos ha venido regalando y con lo que nos ha venido entregando. Y además de esto, bueno, viene el corazón de Papá Dios, así es de que bienvenidos, por favor, acompáñenme por favor a la primera carta al apóstol Juan, primera carta al apóstol Juan, capítulo 3, verso 16. Vas a ver la coincidencia, el parecido, la similitud que tiene con un verso que tú y yo conocemos y que muchas personas han escuchado a nivel del mundo frente a las escrituras. Primera carta al apóstol Juan, capítulo 3, verso número 16. Y espero que les guste la Navidad porque la Navidad es hermosa. Recuerden que usted como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, vivimos siempre, siempre en Navidad. Porque para ti y para mí, todo el tiempo es Navidad. Bien, en esto conocemos, dice la palabra, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. De nuevo, por favor. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Título de la predicación de hoy, el amor. Recuerde, la serie es Trabajando en tu carácter. Y hoy vamos a mirar cómo debemos trabajar o de qué manera debemos trabajar en el amor. Bien, los instantes siguientes, al hacer manifiesta nuestra necesidad de intervención de Jesús en nuestras vidas, es el inicio de la guía de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo. Es el inicio del proceso de santificación de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién? Es decir, el Espíritu Santo, quien una vez encuentra la casa limpia y la encuentra ya dispuesta para habitar, entonces ingresa. ¿Cómo lo hace? Pues por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios Todopoderoso y por medio de aquel que a través de su sacrificio en la cruz nos ha lavado y nos ha limpiado. Y entonces el Espíritu del Señor, por instrucción de Dios Padre, decide habitar en nosotros como esa garantía de Dios Padre que somos sus hijos y de que hemos sido lavados y que hemos sido limpiados por la obra de su unigénito. Entonces ese es el proceso que nos va a formar en el carácter. Él inicia el proceso, es ese proceso de santificación, pero debemos semejarnos y debemos alcanzar el carácter de Jesucristo. Ustedes recuerdan muy bien entonces cuál es el fruto del Espíritu. Pues bien, vamos entonces a ir a trabajar en nuestro carácter y damos comienzo, iniciamos con el amor. El primer punto, la importancia del carácter amoroso. La importancia del carácter amoroso. Y es que aquellos que tendemos al Señor tenemos la característica finalmente, porque como somos hijos, entonces reflejamos esa imagen de Dios Padre, somos su imagen y semejanza. La palabra manifiesta que Dios es amor. Por lo tanto, ese atributo, el atributo de su persona, es transmitido a quienes somos sus hijos. Hijos recién llegados en adopción, desde luego que sí, pero hijos también que siendo adoptados tienen ese proceso de llegar a la santificación. Usted y yo somos santificables, mi querido. Usted y yo ya no somos pecadores. Por tanto, mi querido, empezamos a reflejar entonces en nuestro entorno de manera progresiva el amor del Señor. Mientras usted y yo comprendemos que hemos sido restituidos a nuestra vida espiritual y nos hacemos reflejo de la imagen de nuestro Señor y nuestro Creador, de nuestro Padre, entonces vamos asimilando ese carácter amoroso de Cristo, que es nuestro modelo a seguir. La efectividad de este proceso, mi querido, se evidencia entonces en nuestro carácter. ¿Cuál efectividad? La efectividad del proceso de santificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque debemos alcanzar ese carácter amoroso, un carácter que es similar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Jesucristo amó incluso a sus enemigos, porque dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Finalmente, el Señor Jesús da la estructura,
el fundamento y el respaldo para que nosotros podamos activarnos, accionarnos. En otras palabras, cuando usted y yo nos hacemos similares en el carácter a nuestro Señor Jesucristo, tomamos la estructura, tomamos ese fundamento y desde luego tomamos el respaldo en cada una de nuestras acciones frente a lo que es el amor. Mire lo que dice el libro o la carta a los Efesios capítulo 5 verso número 1. Capítulo 5 del libro de Efesios verso número 1 dice lo siguiente, vamos a leer del 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Fíjate lo que hace el Señor Jesús y el carácter amoroso que usted y yo alcanzamos, porque alcanzamos ese reflejo y la imagen de nuestro papá. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, porque tú y yo somos amados del Señor. Dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Luego usted y yo, cuando desarrollamos ese carácter amoroso, estamos entregándonos en un sacrificio fragante, es decir, de buen olor, de buen aroma a Papá Dios. Segundo punto, ¿a quiénes alcanza? ¿A quiénes alcanza nuestro carácter amoroso? Bueno, en el libro de Marcos capítulo 12, verso 30 y 31, Jesús responde unas preguntas más fuertes que le hace uno de los maestros y los conocedores de la ley. Dice Marcos 12, 30, 31, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quiénes alcanza el carácter amoroso que tenemos tú y yo? Bueno, dice aquí, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, todo tu ser, todo nuestro ser, todo mi ser debe amar a Dios. Y además de eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces dice el Señor al finalizar, no hay mandamiento más importante que estos. No hay mandamiento más importante que estos. Fíjate que señala y describe exactamente lo que son los 10 mandamientos en una compilación de solamente 2 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos destinados a amar al Señor con todo nuestro ser y toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y los restantes al amor a los demás y el amor hacia nosotros mismos. Entonces, ¿a quiénes alcanza? ¿A quiénes alcanza nuestro carácter amoroso? Bueno, alcanza al Señor. Alcanza a Papá Dios. ¿Y a quién más alcanza? Al prójimo. Entonces el amor de Dios, ese carácter amoroso que desarrollamos nosotros y en el cual viene trabajando el Espíritu Santo en ti y en mí, alcanza a Papá Dios, alcanza al prójimo y te alcanza a ti mismo. Me alcanza a mí mismo. Desarrollar el carácter como hijo de Dios, esa hace posible que entonces se desarrolle el amor a Dios, el amor al otro y el amor hacia mí mismo. Tercer capítulo. No es instantáneo, requiere tu decisión. No es instantáneo, requiere tu decisión. Bueno, sucede que cuando usted y yo llegamos a Cristo, damos inicio cuando usted y yo llegamos a Cristo, no es que usted y yo demos inicio y rienda suelta a amar a Raimundo y todo el mundo. Ven, te amo, aunque algunos desafortunadamente sin tener a Cristo aman a todo el mundo y lo aman de una manera muy particular, ¿cierto? Pero tampoco iniciamos a amar a Dios de manera inmediata, de manera instantánea, sino que más bien esto va surgiendo en el instante mismo en el cual usted y yo, escúchame bien aquí, en el instante mismo en que usted y yo decidimos hacerlo, porque el amor es una decisión. Yo decido amar al Señor con todo mi ser. Yo decido amar al prójimo con todas mis fuerzas. Yo decido amarme a mí mismo con todo mi ser y con todo lo que el Señor me ha entregado y me da. Entonces el amor es una decisión. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso número 8, para que comprendamos que el amor es una decisión. Porque el Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es decir, una decisión. Lo que leíamos al comienzo, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así de que es una decisión. Y entonces cuando usted y yo comprendemos que la palabra de Dios nos revela como principio que el amor es una decisión y que tenemos ese atributo como una imagen de nuestro Creador, de nuestro Papá, mire lo que dice Romanos 5:8, pero Dios,
escucha bien aquí, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo llego a practicarlo? Bueno, ese es el cuarto capítulo, el cuarto punto. ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo practico? Bueno, vamos a mirarlo por las personas a quienes yo llego, ¿a qué? A alcanzar. Recuerden que alcanzamos a tres personas, a Dios, al prójimo y a mí mismo, o a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo practico? ¿Cómo lo practico con Dios? Bueno, entonces, ¿cómo lo practico con Dios? Pues colocándolo a Él en el centro de nuestras prioridades. ¿Cierto? Colocándolo a Él en el centro de nuestros pensamientos y sobre todo dándole el lugar de Señor en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Porque muchas personas dicen, yo amo al Señor, Señor, te amo. Pero no está en las decisiones del amor. ¿Por qué? No, porque es que Dios no sabe de amor con las personas. No está en el momento de la disciplina de los hijos. Porque es que no, Dios no conoce lo que es disciplinar a los muchachos. Y entonces divorcia lo que es la disciplina bíblica, o lo que es la enseñanza de la disciplina del Señor frente a la disciplina de los muchachos. Tampoco, también hacen un divorcio cuando de tomar decisiones financieras se trata. Si nos endeudamos, compramos, no sé qué, y después, ay, Señor, ayúdame, o reprendo al diablo porque me endeudé, porque este diablo cochino me hizo endeudar. No, usted y yo ponemos en práctica el amor a Dios cuando lo colocamos a Él como nuestro Señor. Colocarlo como nuestro Señor es colocarlo por encima. Y sabes que muchas personas colocan por encima de Dios el amor a sus emociones, porque viven a toda hora con emociones, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, ¿cómo practico yo el amor a Dios? ¿Cómo desarrollo mi carácter amoroso a Dios? Primero, amando al Padre. Entonces tenemos que tomar la decisión de amar a Papá Dios. Es nuestra decisión personal. La primera carta de Juan capítulo 4, verso 10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, en que, escúcheme bien y sígueme por acá. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. De nuevo, primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Previamente a esto, en el verso número 8, la palabra enseña también lo siguiente. Aquí Juan en su primera carta nos señala lo siguiente, el verso número 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Oye, escúchame bien, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Cómo tomo la decisión de amar al Padre? Buscándolo, búscalo continuamente, búscalo en la mañana. Algunas personas dicen que hay que orar entre tal hora y tal hora. Búscalo temprano para que nada te distraiga, para que todo pueda fluir en esa relación de armonía. Piensa en esto. Haz de cuenta que tú estás en Edén, en donde solo estás tú puesto en un jardín y en donde el Señor está moviéndose por doquier sin problema alguno y tú estás de manera transparente, totalmente desnudo ante Él. Entonces tienes que buscar un lugar en donde puedas estar tranquilo, libre, sin ninguna preocupación para buscarle. Estúdialo. Ahora, no es que te pongas a estudiar cuántas dimensiones tiene Dios y si el alcance de los mares es esto, entonces tal cosa. No, es que estudies su palabra, es que la profundices, es que también lo conozcas. ¿Cómo es conocerlo? Bueno, pues entonces indagando frente a lo que pasó en el Antiguo Testamento con algunas personas, frente a lo que pasó en el Nuevo Testamento con algunas personas, frente a lo que pasa a tu alrededor con algunas personas y en algunas circunstancias. También decides amar al Señor cuando le das la oportunidad que Él actúe en tu vida, no que tú actúes en tu vida y que después le digas: Dios, arregle este problemita, este chicharrón en el que me metí. ¿Sabes también cómo buscas amar a Dios? Cuando dejas de ser independiente. Es decir, cuando yo me mando solo, voy caminando solo, pero yo soy de Dios y viva a Dios y aleluya, gloria a Dios. Cuando usted y yo nos entregamos a Él y no lo relegamos a algunas áreas de nuestra vida. Cuando usted y yo nos entregamos a Él en todo.
Miremos un ejemplo sencillo. Hay algunos hermanos cristianos en la fe, hay algunos hermanos católicos, algunas personas que no saben si son cristianos o si son católicos, pero dicen, yo creo a Dios, en Dios a mi manera. Es que tú no amas a una persona a tu manera. Tú la amas de acuerdo a las condiciones y a las situaciones puntuales que esa persona tiene. Porque tú decides amarlo de esa forma tal y como es. Bueno, entonces nosotros decidimos amar a una persona con sus defectos, con sus debilidades, con situaciones particulares, ¿cierto? Algunas personas deciden amar a una persona porque es flaca, porque es morena, o porque es de pelo largo, porque es de pelo corto, o porque es gorda, o porque no lo es. Bueno, Dios tiene la particularidad de que Dios es perfecto. Entonces, usted y yo tenemos que tener, primero claramente, que reconocemos a Dios, que usted y yo reconocemos a Dios, pero que nuestra vida no es independientemente de Él, sino que nuestra vida depende de Él. Que nuestras decisiones son de acuerdo con su voluntad, no con nuestra voluntad. Que nuestras decisiones son de acuerdo con su lógica y con lo que dice su palabra. Y que nunca a lo que entonces digas tú. Porque muchas personas dicen, yo amo a Dios a mi manera y yo hago las cosas como yo quiero. Y pues Dios tiene algunas cosas, pero es que hay que hacer interpretaciones. Bueno, ¿cómo más practico entonces el amor con Dios o el amor a Dios? Pues no practicando el pecado. Hay algunas sectas que afirman que como ya el Señor Jesús pagó por todo, entonces podemos sin ningún problema pecar, que la gracia alcanza todo y la gracia cubre todo. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 3 en adelante. La forma en que tú demuestras el amor hacia Dios, Padre, es no practicando el pecado. Primera carta de Juan 5, 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué vino Jesús? Bueno, Jesús vino para el perdón de nuestros pecados. Y si Jesús vino para el perdón de nuestros pecados, mi querido, y vino para que nos enseñando la obediencia a los mandamientos de Dios Padre, entonces cuando usted y yo practicamos el pecado, no estamos amando a Dios. Sino que usted y yo tenemos que decirle, Señor, yo amo tu palabra, por tanto obedezco tu palabra, creo que tu palabra es verdad y por tanto me sujeto a lo que dice ella y vivo conforme a ella, a sus parámetros. Y sabes, creo también que Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo deje de ser esa vieja persona y deje de vivir en mi vieja naturaleza de pecado y pase a vivir una vida nueva. Bueno, usted y yo mostramos amor al Señor cuando no practicamos el pecado. Entonces, cuando usted y no practicamos el pecado, somos fieles. Y somos fieles en todo, no fieles a raticos o en circunstancias o de acuerdo a, sino fieles somos absolutamente en todo, mi querido. La fidelidad es mantenernos en lo que Él ha dicho, aun cuando usted y yo no nos sintamos nada cómodos en eso. Porque algunos dicen, no, yo soy fiel a Dios, sí, pero saltan de iglesia en iglesia. Y el Señor dice, hey, yo soy el labrador, yo soy el que planto la viña, yo soy el que cuida de ella. Vuelvo y repito, en nuestra ciudad hay muchos mangos, muchos árboles de mangos sembrados en las avenidas, en las calles, en las esquinas. Pero jamás he visto un árbol que diga, me cansé de este lugar, me remango las raíces y salgo corriendo para un lado y para otro porque me cansé de este sitio. Si el Señor te planta en un sitio es porque debe dar fruto allí. Ahora, hay una situación puntual. Si el Señor te va a sacar de un sitio, entonces Él es el que te desarraiga y te planta en otro lugar para que allí des fruto. Entonces nosotros mostramos fidelidad a Dios y mostramos ese amor al Señor cuando no practicamos el pecado, pero cuando practicamos la fidelidad, por ejemplo, cuando tenemos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Porque algunos dicen, yo amo al Señor, pero con el matrimonio nada que ver. O sea, yo no, nada que ver con el matrimonio. O no, yo estoy casado, o yo estoy casada, pero hay una canita al aire. O es que afuera está la diversión, en la casa está el deber. ¿Sabes? A veces obedecer nos hace sentir incómodos y nos hace pasar momentos difíciles.
Pero el obedecer, como no siempre es cómodo, siempre trae bendición. Contrario a eso, el pecado siempre es cómodo para la carne, pero trae maldición. ¿Cómo más muestro? ¿Cómo más desarrollo el carácter amoroso? ¿Cómo más reflejo el carácter amoroso a Dios? ¿Cómo más lo practico? Amando al Padre, ¿cierto? Y no practicando el pecado. Y aquí, amando la verdad. Muchas personas tienen muy conocido y se saben incluso en memoria el Salmo 91. Lo tienen abierto en sus casas. Cuando hay tormenta lo abren, lo recitan. Pero céntrate en esto, en lo que dice la Nueva Versión Internacional, en el verso número 1, 2 y en el verso número 4. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Cuando yo decido habitar al abrigo del Altísimo, entonces la sombra del Señor me acoge. Pero yo me acojo de manera voluntaria y por eso lo estoy haciendo mi Señor. Bueno, yo le digo al Señor, verso número 2, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y el verso número 4 dice lo siguiente, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Escucha bien aquí, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Entonces, ¿cómo más yo tomo la decisión de demostrarle y desarrollar el carácter amoroso a Dios o a Papá Dios? Bueno, pues cuando yo amo su verdad. Cuando yo amo su verdad, me estoy colocando bajo la protección del Altísimo. Estoy haciendo al Señor mi Señor. Estoy diciendo al Señor, tú eres mi abrigo, tú eres mi fortaleza, mi refugio, el Dios en quien confío. Y entonces yo amo la verdad que está en Dios, no las verdades a medias. Porque la palabra de Dios, que es verdad y que es una persona, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando yo decido entonces amar la verdad, entonces amo lo que está en su palabra y lo llevo a la práctica. Entonces, por ejemplo, no miento. Por ejemplo, honro a padre y a madre, no los maltrato. Honro a papá y a mamá, no los trato como si fueran empleados de servicio, sirvientes de casa o esclavos. No tengo relaciones sexuales ni antes del matrimonio, ni por fuera del matrimonio. No codicio los bienes de los demás. Asisto a la iglesia porque el Señor me dijo, escoge el primer día y hónrame en ese primer día. No mato a nadie. Amo la verdad. ¿Sabes por qué? Porque al amar su verdad, ella es mi escudo y ella es mi baluarte. Cuando yo amo la verdad, estamos protegidos bajo sus alas. Y eso es someterme a Dios. Eso es confiar en que Él nos dejó esa verdad para nuestra protección, nuestro abrigo, nuestro cuidado, nuestra sombra. Mire el ejemplo de esto. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios es todopoderoso. Entonces Pedro ve venir a caminar, ve venir hacia ellos, caminando a Jesús sobre las aguas y dice, Jesús, mándame que yo vaya. Y Jesús le dijo, venga, esa es la verdad, venga. Y lo pone a caminar en un tiempo y en un momento que es difícil para Pedro porque lo saca de lo entorno normal, es decir, de lo habitual. ¿Qué es lo habitual para Pedro? Caminar sobre el piso firme, pero aquí está caminando sobre agua. Las moléculas del agua están un poco más separadas, las moléculas de los sólidos están mucho más unidas, las moléculas del aire están mucho más separadas. Es una propiedad de los estados de la materia, mi querido. Entonces, ¿qué pasa? Pedro camina sobre el agua, pero duda. Cuando siente las circunstancias que se le avecinan, duda y se hunde. Pedro camina sobre el agua hasta que duda. Hasta que él empieza a decir, ¿cómo es que yo estoy llegando hacia el maestro yendo por un camino que nadie ha recorrido? Y entonces se hunde. Sin embargo, la verdad es que Dios rompe todas las reglas naturales. Y si usted y yo lo miramos a Él y nos mantenemos por encima de las circunstancias difíciles, de nuestras limitaciones, entonces la protección de Dios, el brazo de Jesús, viene sobre nosotros, viene a nosotros. Nosotros nos ahogamos y Jesús viene en nuestro socorro. Esa es la verdad. ¿Ama la verdad? Miremos un segundo punto
frente a quienes, recuerda que estamos hablando de cómo lo practico, ¿cierto? Pero también miramos en el segundo punto a quienes alcanza. Entonces alcanza a Dios y a Dios lo amamos, ¿cierto? Decimos amar al Padre, decimos no practicar el pecado, ¿cierto? Y decimos amar la verdad. Entonces en este segundo punto de cómo lo practico con mi prójimo, vamos a ir por favor a la primera carta de Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3, verso número 10. ¿Cómo hago? ¿Cómo yo practico el amor? ¿Cómo desarrollo el carácter amoroso hacia mi prójimo? Bueno, pues en la medida en que usted y yo conocemos al Señor y su Espíritu nos fortalece, nos confronta, nos alienta, nos guía, nos instruye, nos enseña, usted y yo damos inicio a la crucifixión de nuestra carne, es decir, dejamos nuestra carnecita colgada en un lugar para que no se mueva, sino que más bien se mueva nuestro espíritu y active nuestras acciones de manera real, no de manera verbal solamente. Y entonces nos movemos más por principios y menos por emociones cuando crucificamos nuestra carne, cuando la dejamos pegada ya decimos no voy a actuar como yo quiero, como yo he aprendido, sino como Dios me dice que debo actuar. ¿Cómo demuestro yo el desarrollo del carácter amoroso con mi prójimo? Cuando decido amarlo. Cuando decido amarlo. Primera carta de Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escucha bien. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios. El que no practica la justicia no es de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Es decir, usted y yo debemos amar a nuestro hermano y debemos practicar la justicia. ¿Con quién practicamos la justicia en principio? Con los demás. Miremos un ejemplo. Hay personas que son muy difíciles de amar. Hay personas que no son amables. Hay personas que prometen una cosa y no lo cumplen. Hay personas que continuamente están sobre nosotros y nos están oprimiendo o están yendo fuertemente hacia nosotros. Bueno, si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos mostrar el amor hacia esas personas aun cuando sean difíciles, aun cuando no sea fácil amarlos. Por eso el amor es una decisión. Y esto nos distingue de aquellos que dicen amar. Esto nos distingue de aquellos que solo aman a los que son fáciles, porque hay algunas personas que son muy fáciles de amar, otras son difíciles. Jesús ama definitivamente a todo aquel que se acerca, lo hace su Señor y Salvador, y lo ama y lo va a perfeccionar a través de la guía de su Espíritu Santo. ¿Cómo más demuestro el amor hacia el prójimo? ¿Cómo más demuestro el carácter amoroso hacia el prójimo? Bueno, amando el servicio, porque ¿a quién servimos? A otros. Mire lo que dice, por favor, en el verso 17 y 18 de la misma carta que estamos leyendo. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y es que definitivamente servir está en el ejemplo de Jesús. Jesús demostró el amor hacia los suyos y demostró que él no venía a enseñorearse y a que sencillamente se postraran delante de él, sino él dijo, ¿quieres ser el mayor entre todos? Entonces decídete ser el menor y sirve a todos. Porque Jesús lavó los pies de sus discípulos y compartió con las multitudes alimento. Y su servicio siempre fue con excelencia y sin queja, sin pretexto y sin objeción alguna. Algunas personas deciden servir a su manera, deciden servir cuando quieren, deciden servir cuando tienen tiempo, cuando les sobra tiempo. Algunas personas deciden servir solo cuando cumplen unos parámetros porque ya alcancé este estatus y entonces como no hay nada más que subir, pues entonces ahora sí tengo tiempo para servir. No, Jesús nunca llamó a desocupados. A todos los hombres que llamó Jesús estaban trabajando. Luego, cuando usted y yo estamos dispuestos para servir porque decidimos amar al Señor y decidimos amar al prójimo, entonces estemos ocupados, buscamos una planeación de nuestro tiempo y damos lo mejor para el otro. Por eso nosotros no somos voluntarios, porque el voluntario sencillamente dice cuando pueda hoy. Pero ¿saben qué? Algunas personas, por ejemplo en la Cruz Roja, en la Defensa Civil, cuando faltan, me dicen si faltas no vuelves.
pero la gente falta al servicio en la iglesia cuando quiere. O algunas personas llevan años sentados en la iglesia y no sirven. ¿Por qué? No, porque todavía no es el tiempo, yo no sirvo para eso. Perdóname, una forma de mostrar el amor al otro es sirviendo. Una señal clara de que usted y yo atendemos y que practicamos la palabra, que escuchamos la verdad y la obedecemos, que comprendemos lo que dice la palabra, lo que no hicieron los israelitas, ni tampoco los fariseos ni los maestros de la ley, es llevando a la práctica la palabra en cuanto a amor al servicio. Cuando usted y yo servimos a otros, mostramos misericordia hacia otros. Por eso nuestra iglesia se caracteriza por desarrollar servicio hacia afuera a través del ministerio de amor y servicio. Ministerio de amor y servicio. ¿Ok? Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, verso número 8. Miqueas 6, 8. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. De nuevo, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Luego entonces, mi querido, si vamos a mirarlo de una manera de ejemplo, el servicio es algo que siempre va a involucrar al prójimo y siempre va a mostrar nuestro amor y nuestra misericordia hacia los demás. ¿Cómo más practico? ¿Ante quiénes más debo practicar y debo mostrar mi carácter amoroso? Ante Dios Padre, ante el prójimo y ante ti mismo. Amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces ya vimos cómo demuestro el amor a Dios, cómo practico el amor al Señor, cómo practico el amor hacia el prójimo, y ahora vamos a mirar cómo practicamos el amor hacia nosotros mismos. ¿Cómo practico el amor conmigo mismo? Bueno, realmente algunas personas que no tienen a Dios o que deciden alejarse de Dios o que deciden caminar a su manera, la forma de amarse a sí mismo es que se casan consigo mismos. Es que se casan con sus sueños individualistas y egoístas de, por ejemplo, no darse para otro. O sencillamente aman más a los animales que a unas personas. Aman más los objetos. Por ejemplo, hay personas que aman más un carro, aman más una casa o aman más una deuda que a Dios o que al otro o que a sí mismos. Entonces, en realidad, en la medida, mi querido, en que usted y yo conocemos al Señor y conocemos nuestra condición de hijos, gozamos entonces y empezamos a tener clara nuestra identidad. Empezamos a reconocer cuál es nuestro significado, cuál es nuestro valor. Empezamos a contar con seguridad y a reconocer la capacidad que tenemos de gobernar y de tener dominio. Y entonces le creemos es a Dios y no le creemos al mundo, ni a las circunstancias, ni a nuestras habilidades, ni a nuestros recursos, ni le creemos tampoco al enemigo, sino que más bien tomamos valor para poder poner límites o para fijarlos y para valorarnos como realmente somos, para valorarnos como quien realmente somos. Porque algunas personas simplemente son objeto de otras. Esos son los que se dan para el masoquismo, los que se dan para el fetichismo, los que se dan para que el otro pase por encima cuantas veces quiera, los que sencillamente soportan pecado tras pecado tras pecado y nunca ponen un límite en ese sentido. Entonces, ¿cómo muestras y cómo practicas el amor hacia ti mismo? Bueno, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 29 dice lo siguiente. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Aunque algunas personas realmente lastiman mucho su cuerpo porque no lo alimentan y hacen grandes sacrificios para destruirlo. Pero aquí dice la palabra, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque a ti y a mí el Señor nos cuida y nos alimenta. Entonces, ¿cómo encuentro yo el amor hacia mí mismo? Bueno, pues cuando yo atesoro el perdón. Entonces, aquel que me haya ofendido lo perdono. ¿Para qué? Para sacar raíces de amargura. Cuando nosotros colocamos nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra ni en las personas. Cuando entendemos que la amargura destruye, pero el amar cura.
cuando pensamos siempre en lo que es bueno, en lo que es agradable, cuando cuidamos nuestra mente, cuando usted y yo cuidamos nuestro corazón porque de él mana la vida. De esa manera usted y yo aprendemos a amarnos a nosotros mismos. El primer prójimo eres tú. Si tú te amas, eres más fácil de que ames a los demás. Ahora no estoy hablando de la idolatría o la egolatría. Estoy hablando de ese equilibrio, porque es algunas personas permiten que se les pisotee y hay otras personas que se aman tanto a sí mismos que se vuelven el centro del mundo. ¿Ok? Entonces usted y yo muchas veces no nos amamos porque simplemente mostramos el reflejo que tenemos del odio hacia las otras personas. Entonces el odio o el resentimiento que tenemos contra otros lo reflejamos en nosotros mismos. De hecho, terminamos repitiendo lo que más odiamos de otros. Por algo entonces Dios a ti y a mí nos enseña que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y por eso el amor debe empezar por nosotros. Vamos a concluir. Miqueas capítulo 6, verso número 6. Miqueas 6, 6. ¿Cómo podría acercarme al Señor y postrarme ante Él, ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Solo mediante la práctica diaria del amor. ¿De qué manera nos podemos presentar? ¿De qué manera podemos postrarnos ante Dios, acercarnos ante Dios? ¿Acaso con holocaustos? ¿Acaso con becerros? Es decir, mucho sacrificio, muchas cosas. No, 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 no. El Señor dice que solo con la práctica de su amor. Oremos. Pero tengamos presente, mi querido, que no podemos quedarnos allí. Que tenemos que ser capaces cada vez de afirmarnos más, de que podemos afirmarnos más en el carácter que tenemos como hijos de Dios. ¿En quiénes somos? Que somos hijos de Dios. En que toda nuestra vida depende absolutamente de Dios y que Dios inicia un proceso de santificación moldeando nuestro carácter para que reflejemos el carácter de Cristo ante los demás. Si te acercas a Él, si te acercas al prójimo y te reconoces a ti mismo como el verdadero amor, como la práctica diaria del amor que el Señor enseña en su palabra, estás desarrollando un carácter amoroso conforme a la imagen de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reconocer cómo y de qué manera desarrollar nuestro carácter como hijos tuyos en cuanto a lo que es el amor. Entendemos que el fruto es uno solo, Señor, pero que tiene diferentes características y la primera de ellas es el amor. Entendemos que cuando habla 1 Corintios 13 habla que el amor no es jactancioso, que no es envidioso, que no busca lo suyo. Entendemos que trata de primero conocerte a ti para poder reconocer todas estas limitaciones o todas estas equivocaciones que podemos cometer contra ti, contra otros o contra nosotros mismos, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a evaluarnos y a considerarnos hacia el interior para desarrollar ese carácter amoroso como tú esperas que lo hagamos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la manifestación del amor a través de la Navidad. Porque a pesar de que el mundo quiera mostrar una cosa distinta, hay un mes específico en el cual tú muestras tu amor a la humanidad. Porque llega tu Hijo. Recordamos, que llega tu Hijo. Y recordamos que Él vino y se despoja de todo, demostrándonos amor a nosotros, pero sobre todo demostrándonos obediencia y amor a ti, Padre. Gracias por colocar en nosotros tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. De corazón oramos y quedamos confiados en ti. Vamos a invitar a las personas que llegan por primera vez, porque estás bienvenido a nuestra casa, a que hagamos una oración, que es una oración en donde juntamos unos versos que están en la palabra, pero sobre todo en el primer libro de Juan, capítulo número 1, verso número 12, dice: a quienes lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les da derecho a ser llamados hijos de Dios. Y vamos a hacer esta declaración, porque es una muestra de que iniciamos esa toma de decisión de amar a Dios por sobre todo, y amarlo como dice su palabra, y amarlo como Él nos enseña. Entonces conmigo así, por favor, diga: Señor, hoy te hago mi Señor y Salvador personal, Jesús. Y hoy recibo el amor de Dios Padre en mi vida. Esa demostración que por medio del sacrificio tuyo en la cruz hiciste al perdonar y borrar todos mis pecados y hacerme una nueva creación. Todo mi pasado quedó atrás. Mi Padre que está en el cielo ya no hace memoria de él.
Lo echó a lo más profundo del abismo. Y Él me sella con el Espíritu Santo la promesa, haciéndome casa de habitación y permitiéndome llamarle papá. Desarrolla en mí entonces, oh Señor, esa característica, ese atributo tuyo del amor en mi vida. Yo creo en ti, Jesús, creo que estás vivo, que viniste del Padre y que el Padre me ha sellado con el Espíritu Santo. Y que en esta Navidad muchas personas demuestran el amor, pero hoy inicio a vivirlo en el nombre de Jesús. Lo puedo con mi boca y con mi corazón. Por favor, conéctese con nosotros a través de las redes sociales y a través de valledupar@casarroca.org para darles orientación si lo necesitan. Estamos motivando a consejería también. Y por favor, recuerde nuestra invitación para la ayuda a la ola invernal y el apoyo para las estrellitas de final de año. Nosotros mañana, jueves, tenemos a las 6:30 el cierre de Mujer Integral, así de que sean bienvenidos. Y tengan presente también, este primer sábado del mes, recuerden, el primer sábado del mes es nuestro ayuno general, así de que estamos todos invitados muy en punto 9 de la mañana en el canal de Casarroca YouTube, así de que sean bienvenidos y sean todos participando de esta actividad. Así de que gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo, 9 en punto de la mañana. Hasta luego, Dios los bendiga.